Hola, muy buenas noches. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia última del año 2020, este 25 de diciembre, Navidad, en la que voy a tocar el tema de cuáles son los deseos en salud de esta Navidad 2020 para México. Y me voy a permitir iniciar una presentación eh, para tratar de dar este punto de vista y los buenos deseos. Para comenzar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés, no pertenezco a ningún partido político, no tengo ningún cargo público, soy un mexicano de origen humilde que a base de esfuerzo personal realicé mis estudios profesionales y de especialización. Vivo actualmente de mi trabajo diario desde hace 45 años y una pensión de trabajo institucional que logré después de 30 años de servicio. He vivido 11 sexenios y el actual, con lo que tengo la capacidad de crítica en lo general y mi experiencia personal. Solo me ha movido como mexicano el bien por México y los mexicanos, a los cuales he servido durante toda mi vida como ciudadano sin privilegios. Lo que mostraré es solo mi visión de las cuestiones de salud en el México actual, las actitudes y acciones que son responsabilidad del gobierno actual. Y bueno, todos reconocemos que esta Navidad 2020 es totalmente diferente que las anteriores que hemos vivido. ¿Y a qué se debe esto? Pues eh, definitivamente a la pandemia, pero ¿cómo empezamos este año 2020? Y en enero de 2020, el presidente López Obrador declaró en un debate de sexenio y de la reforma educativa, hablando de la salud y lo que habían dejado de maltrecho los gobiernos anteriores, que íbamos a tener y que él se comprometía a partir del 1 de diciembre tener un sistema de salud como el que tienen Dinamarca y Canadá. Pero no es solamente un problema así tan simple, porque en México se gasta en salud $583 por cada mexicano. En Dinamarca se gastan $4,080 por cada ciudadano. Y en Canadá se gastan $3,232. Estoy hablando de enero. A partir de que nos enteramos de la pandemia que ha afectado a todos los países, los ricos, los medianos, los pobres, pues todo ha cambiado y se ha volcado, pues tratar de salvar a la población en lo que desde mi punto de vista se ha visto la gran vulnerabilidad de los sistemas de salud que durante décadas le han apostado a una cultura hospitalaria. Entonces, haciendo un análisis retrospectivo que ha pasado con la pandemia por COVID, el SARS-CoV-2 en México, pues desde diciembre teníamos informes de que existía un virus nuevo. Ya en enero estábamos informados de que en China estaba causando estragos. En febrero ya se alertaron, se cerraron algunas fronteras, se tomaron medidas sanitarias y de información muy importantes, siendo a finales de febrero el primer caso mexicano. En marzo se empezaron una serie de acciones que tuvieron mucha repercusión en la cuestión de educación en México, porque a partir de marzo se dejó de tener educación presencial y cuando menos 30 millones de estudiantes en México, país, dejaron de asistir a los centros de enseñanza. Eso va a tener repercusiones definitivamente de toda índole. Y ya declarada esta pandemia por SARS-CoV-2, se empezó a instalar cómo se iba a enfrentar la pandemia con una serie de cuestiones y errores y declaraciones por el vocero
gubernamental con mensajes contradictorios. Desde un año anterior al inicio de este sexenio, se había notado la falta de medicamentos y la guerra con laboratorios, sobre todo en medicamentos oncológicos, con restricciones muy importantes hacia los laboratorios y los insumos necesarios eh, que se necesitan para la salud de los mexicanos. Y específicamente estoy hablando de la vacuna BCG, que en 2019 no hubo y ya en 2020 ha sido un escándalo porque se han sumado varios estados y varias regiones del país que no hay BCG, entre otras muchas vacunas que se han dejado de comprar o que hemos tenido la capacidad para ofrecerlas en México, cosa que pues México era vanguardista y tenía algo de qué presumir anteriormente. Asimismo, pues se han dejado de hacer por esta pandemia, pues controles de pacientes crónicos, atención médica no infecciosa, incluyendo diferimiento de cirugías y tratamientos hospitalarios. Esta es la situación actual a nivel mundial del coronavirus. Y vemos cifras nunca antes vistas, con muertes que se suman por ya millones y que pues no se había visto ni siquiera en las guerras, en las últimas guerras actuales. En el caso de México, en el caso comparado de los países más importantes con respecto a sus casos mortales, eh, pues vemos más o menos el comportamiento así, en la que Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido, Rusia, Italia, Francia, países que mostraban cierto poder en cuestión sanitaria, pues han sido muy afectados. En el caso de México, pues tenemos cifras oficiales que son bastante tristes. Tristes sobre todo por información que habíamos tenido y que no esperábamos la catástrofe que estamos viviendo para llegar a 120,000 mexicanos que han fallecido y que son 120,000 historias, familias enlutadas, mucha gente valiosa que se fue de esta vida antes de tiempo. Y a pesar de que se había mencionado que se había domado el pico de la pandemia y toda esta serie de cosas, pues vemos que seguimos en aumento. Pero, pues a partir de que hace 15 días se autorizó la vacuna de Pfizer para vacunar contra el COVID-19, eh, informado por el gobierno de México, pues se ha creado una expectativa tan importante, a pesar de que estamos en estos momentos en semáforo rojo en los sitios de mayor concentración de la República, como son la Ciudad de México y el Estado de México, con cifras alarmantes, nunca antes visto ni en el peor momento de mayo en México. Muchas de estas situaciones, aquí están las cifras actuales, tenemos confirmados más de 1.350.000 casos, estamos llegando a 122,000 casos de fallecimientos y posiblemente esta situación tan especial se deba a muchos factores. La primera es que se están haciendo más pruebas, eso es lo primero y que había sugerido la OMS desde etapas muy tempranas de la pandemia. Entonces, pues con esta llegada de las nuevas vacunas, que no llegaron a 3,000, pues se decidió que la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro se aplicaran estas vacunas. Aquí están cómo se iban a repartir. El día 1 de vacunación, que fue precisamente antier. Y pues por ahí se menciona que se hizo ya incluso una estrategia, un plan desde las cúpulas del gobierno en cuestiones sanitarias, de cómo se iban a cubrir eh, inmunizando a la población, teniendo una primera fase para terminar abril del año entrante, 2021, para cubrir todo el personal de salud que labora en hospitales. Personal de salud, estamos hablando de médicos, enfermeras, camilleros,
etcétera, toda la gente administrativa que trabaja en hospitales de salud, más las personas de adultos mayores a partir de los 60 años, o sea, la gente de 60 años, de 70, de 80 o más para ser cubierto. Con estas cifras, pues estamos hablando de un gran reto porque eh, hablar de que tenemos ya un convenio firmado con Pfizer y otras vacunas, pues aquí tenemos un documento en la que se ha detallado cómo han sido estas negociaciones y que se había calculado en noviembre un paquete de 125,000 dosis que, hablando para las expectativas de México, pues son bastante bajas. Sin embargo, se tienen contemplados eh, pues el resto de las vacunas con una situación de gestoría por parte de la Cancillería mexicana y garantizar de esta manera cubrir a la mayor proporción de mexicanos. Sin embargo, pues se siguen autorizando cosas que ante esta situación de crisis tan importante, pues estamos viendo que tan solo el día 23 de diciembre se autorizó que en el estado de Yucatán nadie tiene por qué pagar de servicios médicos ni de medicamentos. Y esto salió en el diario oficial de la Federación y pues creo que es algo bastante difícil de completar. Sin embargo, hablando de lo que está sucediendo eh, con respecto a las cuestiones de los buenos deseos, de las estrategias, pues todo esto tiene que estar incluido dentro de un paquete de economía. Y ese paquete de economía es con qué dinero se van a comprar las vacunas, con qué dinero se van a enfrentar las necesidades de los insumos, los salarios de los médicos, toda la infraestructura logística, cómo va a ser cubierta. Y vemos, pues, con tristeza o con, eh, más que tristeza, yo diría que un poco con incredulidad acerca de si se van a cumplir estas metas, porque pues México no está invirtiendo dinero para cuestiones de salud. Entonces, eh, además, estos virus, estas vacunas han creado una especie como de psicosis, la gente que se la quiere poner, y las corrientes de personas antivacunas que empiezan a magnificar eh, efectos adversos de las vacunas y cosas que se han ido descubriendo como la mutación de las bacterias en diferentes formas, en diferentes países, pero sin embargo la OMS dice que no hay evidencia científica de que estas enfermedades afecten con respecto a la aplicación de las vacunas ya existentes. Sin embargo, hay países como Estados Unidos que están exigiendo a los sitios de origen donde hay mutaciones una serie de requisitos para tratar de proteger a su población. Entonces, el aspecto de las vacunas contra el COVID o SARS-CoV-2, pues parece que se está alejando de la solución rápida, beneficiosa para la mayoría de la población a nivel mundial. Y entonces hace recordar hace poco, el 22 de diciembre, al doctor Serafín Romero, español, y dice, se necesita una estrategia que permita abordar el control de la pandemia en una perspectiva más a largo plazo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No se va a acabar con la vacunación el problema del COVID, ni tampoco invirtiendo más en terapias intensivas, dinero en actividades hospitalarias de ofrecimiento a los que se enferman, sino cómo podemos evitar que se enfermen y lleguen a los hospitales. Y ahí es donde creo que ha fallado. Y entonces me hizo recordar la declaración del 3 de octubre de 2011, la Declaración de las Américas sobre la renovación de la atención primaria de salud. Esto fue en Montevideo,
Y aquí ponen una serie de situaciones que pues a la fecha es parte del fracaso, del colapso y del problema que estamos viviendo. Primero, facilitar la inclusión social. En México tenemos décadas que no toda la gente tiene seguridad social ni atención. Y se ha visto con algunas instituciones que han crecido tanto, pero no en calidad, simplemente en volumen de pacientes, con una política más de enfermedad, de tratamiento de enfermedades que de promoción de la salud. Y precisamente para eso, pues aquí mencionan promover los sistemas de salud basados en la atención primaria, cosa que hemos repetido en Médicos Unidos ya desde el inicio de la pandemia. Fomentar el trabajo intersectorial, o sea, lo que hace uno no, lo desconoce el otro porque simplemente ni siquiera tenemos mecanismos que garanticen tener información interinstitucional. Orientar acerca de la calidad de atención y seguridad del paciente. No es suficiente tener atención médica, sino tener una atención médica resolutiva, que sea de calidad, no solamente que se atienda. Y para eso, pues se necesita garantizar la capacitación de los médicos, el que no falten los insumos necesarios para ofrecer esa atención. Fortalecer entonces los recursos en materia de salud. O sea, necesitamos capacitar a la gente y con otra visión, no nada más con la intención de trabajar en un hospital. Creo que de eso hemos hablado también bastante en Médicos Unidos. Establecer condiciones estructurales que permitan la renovación de la atención primaria de salud. Esto tiene que ser dinámico, no podemos solamente tener buenas intenciones, buenos deseos, como en cada sexenio, y se cambian los programas anteriores simplemente porque es otro sexenio. Garantizar que eso sea viable no nada más a la palabra o la intención política, sino que exista el presupuesto, como existía, yo recuerdo mucho el Seguro Popular, que era una fórmula financiera más que de atención médica, y pues eso desapareció y ahora tenemos dos problemas, de atención médica y que no hay dinero para esa gente que se le ofrecen servicios de salud. Impulsar la investigación y desarrollo de la tecnología. Se han agredido y no hay presupuesto precisamente para eso. Entonces, mucha gente que estaba investigando en México, pues simplemente desaparecieron fideicomisos y ya no lo hay. Fortalecimiento de las redes y asociaciones de cooperación internacional en apoyo a la atención primaria. México se ha cerrado totalmente a eso porque, pues como el gobierno dice que tiene otras cifras, pues no hay manera de que haya una autocrítica y actuar en consecuencia. Cada vez que dicen algo que no está de acuerdo, organismos internacionales, pues simplemente se dice que aquí tenemos otras cifras. Entonces, ha habido una serie de errores en esta pandemia, sobre todo plagadas de imprecisiones, algunas de mentiras o de información inadecuada. Voy a recordar algunas. Por ahí se dijo al inicio de la pandemia que la pandemia era como una gripe, que no era necesario usar cubrebocas, que tenemos domada la pandemia, que el escenario más catastrófico era con 60,000 muertes. El semáforo a modo, de acuerdo a los intereses de cada estado o los intereses de otras personas. Ahora con la vacuna, el principio del fin, como si esa fuese la solución de tajo y pues está muy lejos de la realidad. De que todos reciben atención médica gratuita, cosa que hemos visto pues que no es en la realidad y que la gente tiene que ir a comprar sus medicamentos en las instituciones o que les están cobrando a aquellos que incluso tuvieran COVID o que están en COVID o que llegan a morir con cuentas impagables para mucha de la población. El decir que los que murieron por COVID pues murieron, como si no importara, como si no fuese importante, como si no hubiese una razón, como si no ameritara una reflexión. Y ahora, pues ya se tiene una calendarización de vacunación en COVID en México. Entonces, de esa manera, pues hemos llegado ahorita a lo recién aplicado de 2,924 dosis de vacuna de Pfizer, en la que en una población de México con 127 billones de mexicanos, nos preguntamos, ¿habrá dinero para comprar el resto? La logística, la distribución, conservación y aplicación, ¿ya tienen resuelto eso? Y con esto
¿En qué tiempo se va a hacer? ¿Cuántas dosis? ¿Cuándo quedará inmunizados los mexicanos? Y bueno, este es un tuit reciente en el que el canciller mexicano pues dice que ya vienen en camino 42.900 vacunas provenientes de Pfizer y que llegarán mañana, día 26. Entonces, si nosotros decimos, bueno, si ese es el compromiso, 42.900, si vienen cada semana, pues a finales de abril habremos cubierto un poquito más en primera dosis de 500.000, de las que se tendrían que descontar pues la segunda dosis de los que ya recibieron la primera y que tienen que recibirla a las 3 semanas. Entonces, sería menos de 250,000 mexicanos inmunizados en 4 meses. Para cumplir la meta de 20 millones estratégicamente que se pretende para abril, tendríamos que incluir pues al personal de salud, los mexicanos de 60 años o más, los pacientes crónicos con necesidades de esa vacuna por el alto riesgo en su salud y vida, y se tendrían que aplicar 300,000 vacunas diarias hasta finales de abril. Entonces, pues enterándonos un poco qué es lo que pasa fuera de México, por ejemplo, también el día de hoy llegaron a Argentina 300,000 dosis de la vacuna rusa, no 3,000 o no menos de 3,000. Líderes de opinión hablan de que un estudio muestra que agregar más camas adicionales a una terapia intensiva aumenta más la mortalidad, porque no es nada más aumentar la cama, sino el personal que debe de ofrecer ese servicio en un paciente crítico. Y entonces, pues el día de hoy salió que en la Ciudad de México, de un reciente hospital que se acaba de inaugurar con fines de atención del COVID, solo le quedan algunas camas con ventilador para pacientes graves. Quiere decir que algo falló, que todo el mes de diciembre, aún a pesar de no poner un semáforo rojo, pues la gente ya estaba libremente, con información contradictoria, pues exponiéndose a enfermarse sin atender a las personas de riesgo, sin darles una solución en el primer contacto o estar hospitalariamente, a pesar de que reconozco que la Ciudad de México ha tenido medidas totalmente diferentes e inusuales a las políticas eh, a nivel federal. Entonces, con todo este panorama, todavía hay gente que se atreve a decir, pues yo no me voy a aplicar la vacuna. Entonces, de verdad que suena un poco risible porque dice uno, viendo la magnitud, la severidad, lo importante, todavía hay gente que se da el lujo de decir que si tiene la vacuna no se la van a poner por una serie de cosas que oyen por ahí, que platica la comadre o que lo leen en algún periódico amarillista, de que pues va a tener interacciones genéticas o que los puede dejar estériles o que es una manera de tener un control prenatal, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Médicos Unidos, desde el mes de mayo, hemos estado muy preocupados acerca de qué podemos ofrecer nosotros como médicos, como especialistas, como expertos en muchas ramas. Y aquí vemos algunos de los temas que se han tocado en Médicos Unidos y que además pues se han debatido importantemente desde pediatría de primer contacto en la pandemia, vacunación durante emergencias sanitarias. Y no solamente la información o las propuestas, sino el irnos informando con gente experta qué vamos a hacer. Se ha hablado mucho de la investigación de atención primaria y de una estrategia del gobierno pues que nomás no arranca, o al menos no se ve. Hemos hecho foros para valorar qué es lo que se ha hecho a nivel mundial y a nivel local en México con respecto a la pandemia. Y con estos temas de los impactos, no solamente médicos, sino sociales, psicológicos, políticos, en dinámica de familia, pues estamos viendo una serie de cambios que van a necesitar también atención. Entonces, hemos visto qué va a pasar con el personal de salud, si fue una decisión adecuada separar a becarios,
a los inicios de la pandemia. Todavía no se ha resuelto bien qué va a pasar con ellos, cómo van a salir esos médicos, con qué práctica, con qué conocimientos. O sea, falta mucho por hacer. ¿Cuáles son los efectos de esta pandemia con respecto a los médicos, la práctica de la medicina, cosas que las videoconferencias, la medicina a la distancia, cosas que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados, ni siquiera teníamos en nuestra visión, pues ahora estamos en algunas ocasiones obligados a hacerlo. Y a pesar de ello, pues se ve la necesidad de crear especialistas, eh, pero simplemente crear más especialistas sin una proyección, sin una administración de que esos especialistas van a tener que trabajar en algún hospital, si son creados en el hospital, y que no reciben conocimientos o currícula de atención primaria, que es nuestra necesidad, y el colapso de estos hospitales por la falta de estrategias a nivel de primer contacto. Y así nos podemos ir con otros temas en los que hemos tocado acerca de la salud pública, las actualidades con respecto al COVID y la importancia de la vitamina D. Nos hemos medido qué es lo que sucede, lo que hacemos nosotros aquí en México y lo que hacen otros países que incluso también colapsaron, como España, con respecto a su atención primaria. Y luego, ¿qué va a pasar desde el punto de vista legal con los médicos que ejercemos o nos obligan a ejercer de otra manera y cuáles son nuestras responsabilidades? Hemos hablado también de algunas cosas muy específicas con respecto a tratamientos del SARS-CoV-2, como los salicilatos, la inmunoglobulina, cuáles son los conceptos prácticos del COVID en pediatría y padecimientos que se van a notar y que pueden también ser un problema de salud muy importante como la tuberculosis, que no solamente es una enfermedad reemergente, sino que además le estamos dando todas las facilidades para tener en un futuro muy cercano, pues nuevamente un problema con la tuberculosis, al igual que las enfermedades transmitidas por vectores. Hemos hablado con reflexiones y propuestas acerca de qué es lo que pasa con la pediatría y la medicina en general, qué es lo que México necesita. Hemos hablado de el Remdesivir, la colchicina en el SCOUT-2, la experiencia mexicana del síndrome inflamatorio y qué es lo que nos está causando desde el punto de vista emocional a las personas con los rezagos, los trastornos, las crisis existenciales, psicológicas, sociales. Hemos hablado de enfermedades de comorbilidades, su repercusión en la pediatría con el sobrepeso, la obesidad. Hemos hablado también del uso de esteroides, la citromicina. Hemos hablado cuestiones de derechos de los médicos y qué pasa con las certificaciones o no. Y estamos por hablar este próximo martes cuáles son los impactos de estos niños que han dejado de ir a las escuelas presenciales y los más afortunados pues tienen educación en línea y cómo les va a afectar ese impacto con la comunicación de los niños entre ellos mismos, entre la sociedad, sus actividades, sus juegos, etcétera. Los invito para que el martes estén con nosotros para esta interesante plática. Entonces, ya casi para finalizar, pues, ¿cuáles serían entonces los deseos de salud para México con este panorama? Bueno, lo primero sería pues que se cumpla el plan de vacunación que el gobierno de México ha puesto para la aplicación de la vacuna del SARS-CoV-2 o COVID-19 en el tiempo y forma. Porque pues también hay que reconocer que ha habido ofrecimientos, ha habido cosas que no han tenido respuestas y pues la verdad falta un poco de credibilidad y que honre su palabra el gobierno de México con respecto a estas buenas intenciones, que ya tenga resuelto con todos los expertos que existen en México para resolver este problema. Que no falten medicamentos e insumos en la red de atención de salud de México. Ya tenemos bastante tiempo con este problema y no parece tener solución. Ojalá que como un deseo esto se llegue a cumplir para el año que entra. Que se destine presupuesto para la salud y verdaderamente hacer cambios que tengan un impacto en los mexicanos.
no nada más dar discursos. Y una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se vive al día a día. Que se fortalezca con nuevos programas de infraestructura y capacitación de la atención de la salud a nivel extrahospitalario. Es nuestra gran debilidad. Tenemos que fortalecer eso. Y si no hay intención política de hacerlo, pues no se va a hacer porque necesitamos de la decisión política para destinar un presupuesto y destinar una serie de proyectos y posibilidades que hagan cambios. Que se tenga un primer nivel de atención con promoción de la salud y atención primaria. Posiblemente eso sería lo más importante en cuanto a deseos, pero lo que verdaderamente estamos jugando a ver si le atinamos o no, y que pues definitivamente los países más acomodados, los que hacen las vacunas, los que manejan las estrategias de marketing, dijeran en el gobierno de México los neoliberales, etcétera, y toda esta serie de cuestiones, pues se van a repartir la mayor parte del pastel. Entonces, lo cierto es que solamente cada uno de nosotros tenemos el poder de cuidarnos, de proteger nuestro patrimonio y pensar en un futuro, a cómo dejaremos ese futuro con las decisiones de salud de México y que ese futuro se pueda criticar con un balance de resultados, no nada más de promesas. Muchas gracias. Pues sí, ahora sí, si quieren encender sus micrófonos y sus cámaras, y pues adelante, bienvenidos los comentarios. El doctor y académico Roberto Rodríguez García, ¿quieres opinar? Sí, quiero mencionar lo de la vacuna BCG. Mira, yo tengo más de 25 años aplicando vacunas. Y eso de la vacuna BCG que dijo el doctor que presentó sobre la tuberculosis, el tema sobre la tuberculosis, bueno, eso les pasó a ellos. Pero yo te puedo decir que yo nunca me faltó la vacuna. El distribuidor siempre me la mandaba. Y todavía la apliqué a finales de septiembre. La fecha de caducidad de la vacuna tenía 30 de septiembre de este año. Y entonces, el laboratorio productor de la vacuna envió una carta al distribuidor donde le decía que la vacuna tenía fecha de caducidad hasta junio del 2021 y pidió autorización a la COFEPRIS para que la COFEPRIS aceptara que la vacuna se siguiera distribuyendo en el país. Y bueno, no sé qué problema hubo ahí, que COFEPRIS le negó esa petición y entonces los distribuidores tuvieron que regresar la vacuna y ya no se pudo. Yo todavía conseguí 2 dosis, 2 frasquitos, que son para 10 pacientes, y todavía hace como, no recuerdo, pero hace un mes, mes y medio, todavía vacuné 7 niños. O sea, decir que no había vacuna de BCG en el país, probablemente para las instituciones, pues no la había, pero yo siempre tuve vacuna de BCG. Y bueno, a través del tiempo he visto nacer muchas vacunas, hemófilos influenza tipo B, varicela, que se las puse a mi hijo, rotavirus, neumococo, la virus de papiloma humano. He visto nacer las vacunas y yo las he puesto. Y afortunadamente, pues han salido bien, ¿no? Antes de probablemente de que yo pusiera la vacuna por ahí, si no me recuerdo, por ahí de los 80, mandaron la vacuna de Estados Unidos que era contra el rotavirus y que tuvo problemas y que la tuvieron que eliminar, la tuvieron que sacar del mercado. Igual con la vacuna del dengue recientemente, que también tuvo problemas y la tuvieron que sacar. Pero en sí las vacunas, pues se ha visto, se ve su poder que tienen sobre la salud de los humanos. Y bueno, pues qué más ejemplo que el de varicela, ahorita la poliomielitis y sarampión
sarampión, que fue terrible, que a mí me tocó la epidemia, 89, 90, donde murieron muchos niños, porque ese era un problema más de niños que de adultos. Y entonces, bueno, ahí está el impacto que han tenido en las vacunas. Y yo, como mucha gente, pues en cuanto salga la vacuna, pues me la voy a poner, ¿verdad? Ayer me mandaron un anuncio que decía que un varón de 72 años le había caído el rayo y que se había muerto. De los 3 casos que hay de que han tenido reacciones así mortales. Pero bueno, los beneficios, pues lógicamente que deben de ser mucho mayores, mucho mayores. Estamos hablando de una eficacia 95 para arriba, de que la vacuna pues va a surtir efecto. Y bueno, a través de este año que se inició la epidemia, pues se han dicho tantas y tantas y tantas y tantas cosas, ¿verdad? Todo va cambiando y a final de cuentas aún todavía seguimos con la pandemia terrible, países de primer mundo y países de tercer mundo y países en vías de desarrollo, pues estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Háblese de Estados Unidos, España, Francia, y los países latinoamericanos, pues ya no sé, ¿no? Entonces, bueno, la vacuna tendrá que servir para ayudar un poco a contener la epidemia. Y si recordamos que la epidemia de influenza en 1919 mató al 10% de la población, pues según la cifra que tú marcas ahí, todavía no llegamos a esa cifra. Esperemos en Diosito que no lleguemos a esa cifra y que lleguemos y que ya en breve se termine la epidemia. Y bueno, pues lo que están recomendando en el mundo, pues es el uso del cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos con frecuencia. De hecho, por ahí se dice que si en el mundo la gente se lavara las manos, el 67% de las enfermedades infecciosas no se presentarían. Nada más con ese puro hecho. Y bueno, pues ahora que está la epidemia del COVID-19, del SARS-CoV-2, y nos lavamos las manos, pues aparte de que no nos vamos a enfermar por el COVID, pues aparte no nos vamos a enfermar de otras cosas. Entonces, bueno, pues hay que seguirse lavando las manos, la sana distancia, usar el cubreboca, estar lo más que se pueda guardadito en su casa y, y pues adelante. Bueno, a mí me ha tocado tratar pacientes adultos, no niños, ¿verdad? No he visto ni un solo niño con COVID. Eh, y los pacientes adultos que he tratado, pues les ha ido perfectamente bien, no les ha pasado nada y les he dado, pues lo que se ha dicho en la literatura, que pues no hay ningún medicamento está demostrado que sirva, pero tú se los das al paciente y se mejora rapidísimo si lo agarras en el momento correcto de la enfermedad, que lo agarras en los primeros días de la primera semana, porque si ya lo agarras en la segunda o lo agarras en la tercera, pues ya te va a morir, ¿verdad? Pero bueno, Bien. hemos hecho lo posible porque los pacientes, pues los tratemos en forma oportuna y en cuanto tengamos la sospecha, rájale el tratamiento y los colegas médicos que han fallecido se están estudiando primero antes que iniciar el tratamiento. En lo que están esperando que se hagan la prueba y que se hagan los estudios, no han tomado nada y se han muerto. Entonces, antes de cualquier cosa, tomársela, los medicamentos y ahora sí, me estudio y vemos que si tengo COVID-19 o tengo otra cosa. Muy bien, Roberto. Pues Y de lo demás, que mencionaste, pues ya por ahí di mi opinión. Va a ser difícil cambiar las cosas, pero bueno, seguiremos en este camino de lucha, de dolor, de muerte. muy bien, Roberto. Así Muchas es, mi gracias, estimado doctor secretario. Eduardo Lara Pérez. Fíjate que con respecto hablando de la pandemia, las vacunas y los cuidados y todo, pues tenemos ejemplos de todo. El mismo China, por ejemplo, no está preocupado con las vacunas. El sitio donde salió el virus SARS-CoV-2, pues actualmente tiene números risibles con respecto de casos confirmados.
Y otros países como Corea del Sur, Nueva Zelanda, pues que han sido muy exitosos con las políticas que han tenido y seguramente tampoco están preocupados si se retrasan un poco las vacunas. Sin embargo, en México estamos muy esperanzados. Esta va a ser la solución. Yo lo veo verdaderamente difícil. Aunque, claro, es muy importante. Ojalá que sea así. Y bueno, no sé si haya otra opinión ahí de los que hicieron favor de agregarse. Veo que está Julia. Julia, ¿tú quieres opinar? No. Bueno, muy bien. Hay un club invitado que no sabemos qué sea, pero bueno, pues si no hay más opiniones, entonces yo creo que el mensaje de buenos deseos, como siempre, una cosa es lo que se desea, otra cosa es la evidencia de lo que estamos viviendo. Y la evidencia no solamente es una catástrofe desde el punto de vista de salud, nunca antes vista. Y esta catástrofe pues acarrea, como siempre, problemas financieros, problemas de seguridad Así y es. en mi caso también de credibilidad, porque el hablar de cosas ha faltado una congruencia, una credibilidad. Pues voy a hablar, los fideicomisos de actividades científicas quedaron de dar explicación. Es el momento que no existe la explicación, pero ya no existen. La desaparición de las guarderías por corrupción y no han puesto a ningún corrupto. El ofrecer una serie de cosas, o hablarse en el caso del presidente de cuestiones políticas todos los días, en lugar de estar preocupado cómo se van a solucionar los problemas de México, de todos los mexicanos. A mí me preocupa mucho la actitud de este gobierno que ha tratado de dividir a los mexicanos entre neoliberales, los fifís, los chairos, es malo el que tiene cosas, el pobre, pero al pobre es al que le va más mal. Entonces, ojalá, yo deseo con todo el corazón que al gobierno de México le vaya bien, que sea congruente, que sea consciente, que sea real, que muestre resultados, no solamente rifa de un avión que no se rifa y toda esta serie de cosas, y que, pues, que en el caso de la vacuna, ojalá y Dios quiera, se logre esa calendarización que ya hizo y que sea para beneficio de la salud de todos los mexicanos, que dejen de morirse cantidad de mexicanos por tensión retrasada, por falta de estrategia, por no convencerse de la enfermedad, por no utilizar el cubreboca, por tener que salir a trabajar porque no tiene otra manera de subsistencia, etcétera. Todas estas situaciones. Así es, para llenarse de optimismo, pues yo quiero decir que mi deseo más importante de Navidad es con respecto a la salud de los mexicanos. Teniendo salud, pueden buscar la manera de ganarse la vida, de ser felices, que es una cuestión de actitud más que de dinero. Que todos los que vivimos y nacimos aquí en este país, todos, absolutamente todos, somos mexicanos. No hay diferencia entre los mexicanos. Todos somos mexicanos. Cada uno de nosotros es una historia de vida, y es una tristeza que esa historia se termine por una enfermedad. Ese sería mi... Perdón. A ver, Julia, ¿te animaste? Sí, bueno, como decía, el agradecer, ¿no? El que Dios nos dé la oportunidad de vida, sobre todo, bueno, usted sabe lo que pasó mi papá y que realmente muchas personas no, aún viendo, no creen y no se acercan a tener esas orientaciones o en este caso retomar las medidas de higiene, de salud, y que actualmente hay mucho riesgo, sí, sí lo hay, y que los que, como decía, vamos al trabajo, salimos a trabajar, pues nos vemos envueltos en todo este tipo de situaciones y de peligros, pero gracias a Dios que están ustedes, y la verdad les agradecemos ese profesionalismo, esa manera de dar la vida por la vida de otro, ¿no? El estar ahí siempre presente, el estar siempre dando esa oportunidad al ser humano, ¿no?
y que Dios les dio ese don maravilloso que es la medicina, que es algo tan bello, tan hermoso el conocer esa máquina única y especial que Dios hizo, que es el cuerpo humano. Dios les bendiga y les deseo una feliz y maravillosa parte ahorita de Navidad y lo que resta del año. La verdad, mis más sinceras felicitaciones a todos. Y cuídense mucho porque perdimos al pediatra Cruz Pale, muy querido y amado por la familia, y la verdad nos dolió y todavía pues no aceptamos el que se haya ido tan rápido, pero cuídense por favor y los amamos. Gracias. Muchas gracias, Julia. Pues definitivamente que estas palabras tan reflexivas, tan sentidas, tan sentimentales, pues es extensivo a todos mis colegas. Todos son merecedores de esas palabras a las cuales yo mismo me sumo. Y quiero agradecerles su presencia esta noche, la última videoconferencia de 2020, e invitarlos para la próxima videoconferencia en 8 días, que ya estaremos en el año 2021, esperando que conserven la salud, que sean muy felices para todos ustedes en esta Navidad y Año Nuevo. Muchas felicidades y hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches.